Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 19 de abril, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Arritmias en el embarazo. Estará a cargo del doctor José Alvarado Rodríguez. Él es especialista en cardiología del Hospital Nacional Docente Madre y Niños San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenido, doctor José Alvarado Rodríguez. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Buenas tardes. Soy el doctor José Antonio Alvarado Rodríguez, cardiólogo del Hospital San Bartolomé. El tema que voy a exponerles el día de hoy es el de arritmias en el embarazo o ritmo cardíaco anormal en el embarazo. Este es un tema muy interesante porque, aunque no lo creamos, las arritmias en el embarazo son frecuentes. Tan es así que, según diversos estudios, alrededor del 50% de las mujeres, ya sea que tengan síntomas como palpitaciones o no, hacen algún tipo de arritmia. Y durante el embarazo aumenta su incidencia, ya sea que tengan o no tengan enfermedades cardíacas estructurales preexistentes. La presentación de las arritmias es más frecuente durante la dilatación y el parto. Las arritmias graves generalmente son infrecuentes. Las que se presentan en el embarazo son más que todo arritmias benignas y no requieren tratamiento alguno. Pero hay que tener presente que las arritmias pueden ser un problema clínico considerablemente importante. Las arritmias ocurren de forma sostenida hasta en 1.3% de mujeres embarazadas, sin que existan enfermedades estructurales cardíacas asociadas. De las cuales el 34% tienen el primer episodio de las arritmias durante el embarazo, y entre el 29 a 44% tienen exacerbaciones de las arritmias ya conocidas. Las arritmias pueden descompensar tanto a la madre, y si se descompensa a la madre, es muy probablemente que el producto también se descompense. Por eso es que adicionalmente, hasta en un 20% puede haber eventos fetales adversos, tales como parto prematuro, síndrome de distrés respiratorio, retraso en el crecimiento intrauterino. Muchos de estos casos reportados con estos efectos adversos tuvieron tratamiento con antiarrítmicos durante el embarazo. Las embarazadas con cardiopatías previas o que tengan problemas congénitos o adquiridos son más sensibles a estos cambios. La aparición de la arritmia cardíaca durante el embarazo puede ser la manifestación de una enfermedad cardíaca sin diagnosticar. El embarazo es un estado proarrítmico y la explicación fisiopatológica de por qué las arritmias aumentan durante el embarazo no está del todo claro, pero se ha considerado la consecuencia de la combinación de cambios hemodinámicos, hormonales y autonómicos, una ligera hipocalemia que ocurre en el embarazo y enfermedad cardíaca subyacente. ¿Qué pasa en el embarazo con la mujer, no? Los hombres y las mujeres no somos iguales, desde el aspecto físico, y tampoco lo somos desde el punto de vista eléctrico del corazón. Hay algunos cambios en el nivel de la electrofisiología celular, que muchos de ellos están dados por alteraciones de los ciclos hormonales, porque las mujeres tienen presencia de receptores de estrógenos, que se hace evidente desde el carácter hasta el nivel electrofisiológico. Hay muchas alteraciones. Por ejemplo, tienen una frecuencia cardíaca basal 10 latidos más alta que los hombres. Esto es debido a que su corazón está más reducido. Por lo tanto, la cantidad de sangre que se bombea en cada latido es menor. Para compensar, lo que hace es latir más rápido. Además, tienen una variabilidad de la frecuencia cardíaca. Las mujeres hacen menos bradicardia que los hombres. Tienen una mayor sensibilidad en los receptores, tienen mayor presencia de síndrome de QT largo. Más adelante vamos a hablar de qué es este QT largo. Entonces las hace muy diferentes a los hombres. Y no estoy hablando de la paciente embarazada, sino que estamos hablando de la diferencia eléctrica entre hombres y mujeres. Si yo hablo específicamente ya de la paciente embarazada, va a haber cambios, como lo hemos estado comentando. Por ejemplo, va a haber un aumento de estrógenos
Y si además tenía receptores de estrógenos en el corazón, entonces va a tener más incidencia de arritmias. Va a aumentar también la gonadotrofina coriónica, que tiene efectos en la expresión de los canales iónicos miocárdicos, sodio, potasio, cloro, y por lo tanto mayor propensión a arritmias. Cambios hemodinámicos, como que aumenta el volumen circulante, tiene 2 veces el gasto cardíaco, alarga el corazón, pues si el corazón se hace grande y modifica su posición, se desplaza hacia arriba y rota anteriormente. El corazón aumenta de peso unos 25 gramos y se dilata, aumentando su volumen en un 10%. Está aumentado también el tono simpático, y más en el momento en que la paciente entra a una cesárea o trabajo de parto. Aumenta también la sensibilidad de receptores adrenérgicos. Entonces, me da un aumento de arritmias por automatismo. Todos estos cambios en la mujer pueden crear un ambiente propicio a arritmogénesis. Entonces, dentro de los cambios hemodinámicos, desglosando, mejor dicho, que ocurren en el embarazo, se encuentra un incremento del volumen plasmático y del gasto cardíaco, ¿no? Hay un incremento en el volumen sanguíneo circulante de entre 30 a 50% a partir de la 8ª semana de gestación, con su mayor efecto alrededor de la semana 34. Un incremento del volumen cardíaco de un 40%, secundario a un incremento en el volumen latido y a un incremento en la frecuencia cardíaca, por hipervolemia de 15%, que se hace más acentuado en el tercer trimestre. Hay una reducción de la presión arterial, secundario a una disminución de las resistencias vasculares periféricas, pudiendo reducir la perfusión placentaria. Hay un incremento en el volumen plasmático desde el inicio de la gestación, alcanzando su máximo en las semanas 34 a 36, con un 45-50% de incremento, que se estabiliza hasta el final del embarazo. Este aumento del volumen plasmático estira los miocitos auriculares y ventriculares, pudiendo llevar a leve dilatación de las cavidades cardíacas. Y esto se ha asociado con despolarizaciones tempranas, alteraciones en la conducción de las fibras miocárdicas, favoreciendo por fenómenos de conducción lenta, lo que son fenómenos de reentrada. Se acorta el periodo refractario y hay dispersión espacial por canales iónicos, activadas por estiramiento. El aumento del volumen plasmático puede llevar también a que los antiarrítmicos que usamos con frecuencia no tengan el mismo comportamiento que en la población no gestante, y su efecto se puede ver alterado. Hay un incremento del volumen globular, pero en proporción menor. En cuanto a los cambios hormonales, esto ya lo hemos analizado hace un momento. No hay los cambios que produce el estradiol, la progesterona, ¿no? Que pueden aumentar la aparición de arritmias, ¿no? Existen cambios en el embarazo que afectan el metabolismo de los fármacos utilizados durante el mismo, ¿no? Tales como el incremento del volumen intravascular, la reducción en la concentración de proteínas plasmáticas, el aumento en el flujo sanguíneo renal, el aumento del metabolismo hepático secundario a un efecto hormonal. ¿Qué encontramos en el electrocardiograma en el embarazo? Bueno, pues un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? En reposo, cerca de 10 latidos por minuto del basal, ¿no? De la gestante. Hay una disminución de los intervalos PR, del QRS, del QT, pero usualmente no cambia la amplitud de la onda P, ni del complejo QRS ni de la onda T. Hay cambio en el eje eléctrico con más frecuencia a la izquierda, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de arritmias? Se detectó 82% de los pacientes presencia de arritmias en todas las etapas del parto. La mayor tasa, la mayor incidencia de presentación es en la fase activa y en la segunda fase del parto. Las arritmias amenazantes de la vida en el embarazo son raras. Generalmente, como lo comentamos hace un momento, si la paciente no tiene ninguna cardiopatía estructural, generalmente las arritmias son benignas, ¿no? Un 60% puede presentar taquicardia sinusal, bradicardia sinusal y arritmia sinusal. El 19% puede presentar extrasístoles supraventriculares y ventriculares.
el 14% taquicardia supraventricular y más raramente el 1% fibrilación auricular, fluter atrial, igual 1% taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Esto obviamente diferencia de acuerdo a los autores, ¿no? Pero el grueso de los pacientes, más que todo, presenta el 60% taquicardia sinusal, bradicardia y arritmia sinusal. El abordaje inicial debemos evaluar y documentar cuidadosamente la arritmia para saber qué tratamiento le podemos dar a la gestante, ¿no? Tenemos que evidenciar la severidad de los síntomas, si hay correlación de los síntomas con la arritmia, el comienzo, la duración y la frecuencia de los síntomas, si hay una enfermedad cardíaca estructural conocida, por ejemplo, que el paciente tenga una estenosis mitral, ¿no? Esto va a generar un crecimiento auricular izquierdo que lo va a hacer más propenso a fibrilación auricular y probablemente, si hay taquicardia en etapas finales, hasta un edema agudo de pulmón. Historia familiar de muerte súbita, por ejemplo, en caso de cardiomiopatías hipertróficas, ¿no? Que puede haber un compromiso familiar, ¿no? Historia de arritmias y síncope previo inexplicado, ¿no? Tenemos que ver si hay síntomas de compromiso hemodinámico en la evaluación inicial, por ejemplo, si la paciente está hipotensa, si está taquicárdica, si está desaturando, si hay presencia de arritmias con frecuencia alta, ver pues si ha tenido mareo, síncope, presíncope. Entre los exámenes de laboratorio para evaluar, tenemos que ver electrolitos, ver si la paciente tiene antecedentes de insuficiencia renal, de tirotoxicosis, de diabetes gestacional, ¿no? Además debemos evaluar pues si ha habido una ingesta aguda de alcohol, de cafeína, de tabaco. El estrés también se ha visto asociado a la presencia de arritmias, sobre todo taquicardia sinusal. Si hay presencia de infecciones y el uso de fármacos simpático-miméticos, ¿no? Medicamentos como los descongestionantes nasales, ¿no? Entre los exámenes diagnósticos, obviamente, inicialmente toda evaluación cardiológica empieza con un electrocardiograma, ¿no? Se puede pedir, pues, también un Holter, que es un estudio en el cual se le coloca un equipo a la paciente durante 24 horas, que evidencia o que registra la actividad eléctrica del corazón durante todo un día, y un ecocardiograma, ¿no? Que es importante para ver si hay alguna cardiopatía estructural, ¿no? El manejo de la arritmia durante el embarazo. En términos generales, los antiarrítmicos se consideran categoría C y D por la FDA, pero la mayoría de las arritmias, como estamos mencionando, son benignas. Los antiarrítmicos que logran ser efectivos en el tratamiento de las arritmias maternas previas al embarazo o durante el embarazo pueden continuarse, pues al lograr estabilizar el ritmo podría ser más los beneficios que los riesgos mantener la terapia. Si bien lo ideal es buscar una terapia con la dosis mínima efectiva. Para la elección del tratamiento se tendrá en cuenta los factores propios del embarazo, la repercusión fetal y los efectos para el feto y la lactancia. Los efectos de la administración de la droga y la exposición a la radiación, como vamos a ver más adelante en los estudios electrofisiológicos como ablación, puede llevar a severos problemas para el desarrollo del feto. Se ha descrito en la primera mitad del embarazo malformaciones congénitas, retardo mental, y en la segunda mitad del embarazo incrementa el riesgo de cánceres infantiles. Esta es la clasificación de riesgo de los fármacos en el embarazo, ¿no? Según la FDA. Clase A, estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas no han mostrado un riesgo aumentado de normalidades fetales. Clase B, los estudios en animales han mostrado que no existe evidencia de daño al feto, sin embargo no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Generalmente la mayoría de los antiarrítmicos están, en el embarazo están descritos en la fase, en la categoría C y D, ¿no? Según la FDA. ¿En cuándo empezamos o cuándo realizamos una cardioversión eléctrica? La cardioversión eléctrica es una estrategia de tratamiento adecuada y segura en todas las etapas del embarazo,
aunque tiene un riesgo teórico de inicio de parto pretérmino en etapas avanzadas. Esta intervención se considera la terapia de elección en pacientes con inestabilidad hemodinámica, mientras que puede ser una alternativa efectiva en arritmias sin respuesta a terapia médica. La cardioversión eléctrica no altera el flujo sanguíneo al feto. Una pequeña cantidad de energía le puede alcanzar al producto, de modo que el riesgo de arritmias fetales suele ser mínimo. Sin embargo, hay reportes de casos de necesidad necesaria de urgencia por arritmias fetales después de una cardioversión. Por tanto, es necesario monitorizar al feto durante la realización de la cardioversión. La ablación con catéter es un estudio muy efectivo para el tratamiento de las arritmias. El problema es que se utiliza por radiación, ¿no? Es un procedimiento convencional guiado por fluoroscopía. De ser posible, debe posponerse para el segundo trimestre. Sin embargo, en lo que respecta a pacientes embarazadas, hay pocos estudios y suelen no usarse debido a altos niveles de radiación, ¿no? Por los rayos X empleados en la fluoroscopía. A pesar de esto, puede hacerse de emergencia ante la falta de respuesta al tratamiento médico, incluso a la cardioversión eléctrica, aunque por fortuna estos casos son la excepción. Se debe seguir considerando la ablación con catéter un procedimiento a usarse en mujeres embarazadas con arritmias severas sin respuesta a terapia médica como una opción a último recurso, ¿no? Vamos a hablar de algunas arritmias que pueden producir taquicardia ventricular, como el síndrome de QT largo, ¿no? En esta figura observamos un electrocardiograma. El síndrome de QT largo se evalúa en el electrocardiograma desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T. Si es que este intervalo está prolongado, puede condicionar arritmias ventriculares que ponen en riesgo la vida de la gestante, ¿no? Puede producir muerte súbita y síncopes frecuentes. Durante el embarazo, el incremento de la frecuencia cardíaca puede resultar un efecto protector, debido a que el QT se prolonga cuando la frecuencia cardíaca es menor. Entonces, al estar la gestante con la frecuencia cardíaca un poco aumentada, como que protege o no prolonga mucho el QT, ¿no? Por lo que las alteraciones o las complicaciones por el síndrome de QT largo se pueden evidenciar más que todo en el periodo postparto, lo más raro durante el embarazo. Los betabloqueadores deben mantenerse durante el embarazo y en el postparto, ¿no? Este es un electrocardiograma, por ejemplo, donde evidenciamos una taquicardia ventricular. Como mencionamos en unas diapositivas anteriores, la taquicardia ventricular es rara, ¿no? En las pacientes sin que tengan una cardiopatía estructural. Si la gestante presenta una taquicardia ventricular, entonces hay que pensar que pueda tener un problema estructural en su corazón, ¿no? Como por ejemplo que pueda tener una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Es decir, un engrosamiento de las paredes, excesivo de las paredes del corazón, una enfermedad arterial coronaria, que tenga problemas, una enfermedad cardíaca reumática, enfermedades cardíacas congénitas, displasia de ventrículo derecho, prolapso válvula mitral y el QT largo, ¿no? La mayoría de los casos de taquicardias ventriculares respondieron a beta bloqueadores. Pero, ¿qué dicen las guías con respecto al manejo de la taquicardia ventricular? El hallazgo de enfermedad cardíaca estructural, o sea, que la mujer tenga un problema congénito ya, o tenga un problema estructural en su corazón, pone a la madre en riesgo, incrementado de muerte súbita. Y se requeriría, pues, tratamiento antiarrítmico y posiblemente un cardiodesfibrilador. Los betabloqueadores durante el embarazo y en el posparto en pacientes con síndrome de QT largo son útiles. Además, también en la taquicardia ventricular polimórfica. Pueden utilizarse entre los betabloqueadores el metoprolol, el propanolol, también el verapamilo, pero es mejor dejarlo después del uso de los betabloqueadores porque pueden producir hipotensión y bradicardia, ¿no? Y la cardioversión eléctrica para taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Especialmente si hay inestabilidad hemodinámica.
Podemos usar también la amiodarona endovenoso, aunque esto también de preferencia se deja hasta el final, ¿no? Porque también puede producir ciertos efectos adversos en el producto, ¿no? Como un hipotiroidismo neonatal, ¿no? Pero se administra pues cuando la paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Se puede considerar también la ablación con catéter para el manejo de las taquicardias refractarias a medicamentos o pobremente tolerados, pero esto ya es excepcional, ¿no? Es raro esto, ¿no? O sea, que no revierta con lo que anteriormente hemos manifestado, ¿no? Este es un cuadro de las guías que hablan de enfermedades cardíacas en gestantes. Es un resumen de lo que estamos hablando del manejo de la taquicardia ventricular. Otras arritmias que se presentan en el embarazo son las extrasístoles. Las palpitaciones son comunes en el embarazo. Casi el 80% de las gestantes que acuden a la consulta en un hospital general al cardiólogo es por palpitaciones. O sea, la presentación de palpitaciones es alta durante el embarazo, ¿no? Y pues, si es que la gestante lo manifiesta, habría que empuja pues a una evaluación cardiovascular, ¿no? Pero la mayoría de las palpitaciones se deben a taquicardia sinusal, ¿no? Si presenta pues taquicardia sinusal, el tratamiento es pues corregir la causa, ¿no? Que me está llevando a una taquicardia sinusal. Si el paciente tiene síntomas intolerables, el tratamiento con un beta-bloqueador selectivo es preferible, ¿no? De preferencia que sea a partir después del primer trimestre, ¿no? En un estudio de mujeres asintomáticas y sintomáticas, la prevalencia de extrasístoles fue alta, ¿no? 57% presentaron extrasístoles auriculares y 50% extrasístoles ventriculares. La taquicardia ventricular. En 1956, Mendelssohn fue el primero en reportar la ocurrencia de taquicardias supraventriculares durante el embarazo. Los mecanismos no son muy claros, pero el estado hiperdinámico del embarazo puede ser un factor muy contributorio. Y todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Los cambios hemodinámicos, hormonales, etcétera, ¿no? Acá hay un electro en donde se evidencia una taquicardia supraventricular, vemos que no hay ondas P, los intervalos RR son regulares, ¿no? Entonces el complejo es estrecho. Cuando nosotros vemos en un electrocardiograma que el complejo es estrecho, probablemente el foco de la arritmia sea de origen auricular. Si vemos que el complejo es ancho, probablemente el foco de la arritmia sea ventricular, ¿no? Eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Las taquicardias supraventriculares más frecuentes son las que pueden presentarse, son las taquicardias por fenómenos de reentrada y las taquicardias supraventriculares originadas por el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Otro tipo de arritmias que se presentan en el embarazo, pero como lo hemos manifestado ya anteriormente, son raras, alrededor del 1%, es la fibrilación auricular y el flúter atrial, ¿no? En el cuadro de arriba vemos pues una fibrilación auricular, el complejo es estrecho, si el complejo es estrecho, me hace pensar o sospechar que es auricular, ¿no? Los intervalos RR son irregulares y no hay onda P, ¿no? Entonces, en el primer electrocardiograma o en el de arriba, yo estoy pensando, pues por todo lo que se ha descrito recientemente, pues una fibrilación auricular, ¿no? En el de abajo, en el electrocardiograma de abajo, un flúter atrial, ¿no? Complejos estrechos, los intervalos RR regulares y las ondas fibrilatorias, ¿no? Compatibles con un flúter atrial, ¿no? La presencia de fibrilación auricular y flúter atrial en ausencia de cardiopatía estructural son raras durante el embarazo. Tienen una recurrencia de 52% durante el embarazo en mujeres con historia previa de la misma. Las alteraciones metabólicas como la tirotoxicosis y alteraciones electrolíticas pueden conllevar a estas alteraciones, ¿no? La frecuencia más alta al final del segundo trimestre
con una incidencia de 1.3%. Ideal cuando yo tengo una fibrilación auricular con respuesta alta, con frecuencia cardíaca alta, lo ideal es controlar la frecuencia ventricular, ¿no? Porque si no el paciente se me puede compensar, puede ser congestión pulmonar o un edema de pulmón, ¿no? Entonces, lo ideal, si la paciente ya tiene una fibrilación auricular ya conocida, es controlar la frecuencia, ¿no? Idealmente con beta bloqueadores, ¿no? Puede ser solos o en combinación con digoxina. También podemos usar propafenona, ¿no? Pero idealmente e inicialmente beta bloqueadores, ¿no? ¿Qué dicen las guías con respecto a la taquicardia supraventricular? Se debe primero probar maniobras vagales, ¿no? Clase 1, nivel de evidencia C. Si con las maniobras vagales la taquicardia supraventricular no ha resuelto, entonces podemos utilizar adenosina, ¿no? Que es principalmente la droga de elección. El tiempo de vida media de la adenosina es de unos cuantos segundos, alrededor de 15 segundos. Entonces la taquicardia debe revertir casi inmediatamente, en menos de un minuto, ¿no? La adenosina generalmente es segura, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Lo que sí se ha visto capaz complicaciones como broncoespasmo en pacientes ya con antecedentes de asma, ¿no? Si la adenosina falla, entonces podemos utilizar propanolol, metoprolol o propanolol endovenoso, ¿no? Si la taquicardia supraventricular no se revierte, pues, ni con maniobra vagal, ni con tratamiento farmacológico, entonces, y la paciente está hemodinámicamente inestable, podemos usar cardioversión eléctrica, ¿no? Hay que tener cuidado en la cardioversión eléctrica si la paciente es una fibriladora, si tiene fibrilación auricular, ¿no? Si es una fibrilación auricular reciente, menos de 48 horas, podemos cardiovertir, ¿no? Si tiene más de 48 horas, habría que hacer otros estudios que vamos a hablar en un algoritmo, ¿no? Si todas las terapias mencionadas no son efectivas, casi al final pues podemos dejar a la miodarona, ¿no? Clase 2B, nivel de evidencia C. Y la ablación, taquicardia supraventricular altamente sintomática, recurrente y refractaria a los medicamentos, pero llegar a esto es excepcionalmente raro, ¿no? Este es un resumen o este es un cuadro de lo que habla la guía de cardiopatías en la gestante del 2019, ¿no? Es un resumen de todo lo que de lo que hemos desglosado. Acá hay algunas complicaciones de los fármacos, como por ejemplo la propafenona, ¿no? Es bien tolerada en corazones estructuralmente normales. El propanolol podría producir bradicardia, apnea, retardo del crecimiento intrauterino. El metoprolol igual, bradicardia, apnea, retardo del crecimiento intrauterino. Está contraindicado el atenolol. La miodarona puede producir hipotiroidismo fetal, retardo en el crecimiento, prematuridad. El verapamido, que también lo podemos usar, pero puede producir hipotensión arterial, bradicardia fetal, lo mismo que el diltiazem. Y la adenosina puede producir disnea y bradicardia, ¿no? Pero afortunadamente el tiempo de vida media de la adenosina es corto, ¿no? Menos de 30 segundos. Entonces la bradicardia pues se revierte, ¿no? Se resuelve casi inmediatamente, ¿no? Y la digoxina, que es también bastante segura, puede producir bajo peso al nacer, ¿no? En cuanto a las bradicardias, no son comunes en el embarazo y cuando ocurren son bien toleradas. Si hay bradicardia sintomática o bloqueo cardíaco en el primer y segundo trimestre, se puede colocar un marcapaso bajo control ecocardiográfico sobre todo, y en el tercer trimestre un marcapaso temporal antes de la inducción, ¿no? Este es un algoritmo de la taquicardia con QRS angosto, ¿no? QRS angosto, aurículas, ¿no? Entonces, podemos tener una taquicardia supraventricular o una fibrilación auricular. Entonces, en el caso de que haya una taquicardia supraventricular, yo puedo ver pues, si el paciente si está inestable, si hay instabilidad hemodinámica o no la hay, ¿no? Si el paciente está estable hemodinámicamente, podemos hacer maniobras vagales, ¿no? Si con esto no revierte, adenosina. Si no revierte, propafenona o betabloqueo
Y si no revierte, pues considerar cardioversión eléctrica, que como lo hemos mencionado, es seguro en todas las etapas del embarazo, ¿no? Aunque se han reportado casos de cesáreas de urgencia, pero en etapas, por arritmias fetales, ¿no? En etapas finales del embarazo, ¿no? Pero es muy raro. Si el paciente no tiene estabilidad hemodinámica, sedación y cardioversión eléctrica, en lo que es taquicardia supraventricular, ¿no? Si el paciente está con una fibrilación auricular, habría que ver si tiene menos de 48 horas o más de 48 horas, ¿no? Como lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque cuando la paciente tiene más de 48 horas de presencia de la fibrilación auricular, hay más riesgo de trombos en las aurículas. Entonces, si yo cardiovierto una fibrilación auricular de más de 48 horas, cardiovierto eléctricamente, pues, en una paciente de más de 48 horas, puedo hacer que, pues, que estos trombos migren, ¿no? Y puedan ir a cualquier parte del sistema arterial. Tienen predilección por ir al cerebro, ¿no? Y producir un ACV. Bueno, entonces en la ETA, evaluar si tiene menos de 48 horas o más de 48 horas. Si tiene menos de 48 horas, lo que podemos usar, propafenona o digoxina, ¿no? Si es ineficaz, considerar cardioversión eléctrica. Si tiene más de 48 horas, un estudio que se llama ecocardiografía transesofágica, ¿no? Es decir, con un traductor a través del esófago, que está directo al corazón, lo vemos, se ve mejor pues si hay presencia de trombos o no, ¿no? Si no hay trombos, cardioversión eléctrica. Y si hay trombos, controlar la frecuencia y considerar anticoagulación, ¿no? En cuanto a la anticoagulación, este es un tema aparte. En cuanto a la anticoagulación, se ha demostrado un beneficio con la enoxaparina, ¿no? Incluso desde etapas tempranas del embarazo, ¿no? No podemos administrar warfarina por sus efectos teratogénicos, ¿no? En cuanto a anticoagulación, sobre todo en pacientes fibriladoras, ¿no? Fibriladoras con FA, con fibrilación auricular crónica, ¿no? Este es un algoritmo de cómo puede manejarse también la arritmia de la paciente embarazada, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver si la paciente tiene una cardiopatía estructural o no la tiene. Si no la tiene y está en taquicardia, habría que descartar otras causas, ¿no? Por ejemplo, que tenga una enfermedad pulmonar, que haya un trastorno electrolítico, que haya una enfermedad tiroidea, fármacos, alcohol, tabaco, abuso de drogas. Si se identifica la causa de la taquicardia, pues tratar la causa. Y el antiarrítmico solo si persiste la arritmia. Si la causa no se identifica de la taquicardia, tratamiento farmacológico, ¿no? Si el paciente tiene una cardiopatía estructural, el tratamiento de la enfermedad subyacente, ¿no? Y antiarrítmico solo si persiste la arritmia. Es importante en cuanto a los antiarrítmicos, ya lo hemos mencionado, usar la menos dosis efectiva. Usar los fármacos con mejor seguridad para el feto. Tratamiento crónico solo en arritmias recurrentes o con mala tolerancia. Seguimiento estrecho materno-fetal en centros de experiencia. Y pues se deja al final pues la ablación, ¿no? Por el riesgo de problemas fetales por el uso de radiación, ¿no? En la fluoroscopia. Entonces, en cuanto a las conclusiones, durante el embarazo se producen cambios significativos en el estado hemodinámico y hormonal de las mujeres que hacen que haya más probabilidad de arritmias, ¿no? Muchas arritmias en el embarazo son benignas y no requieren intervención. Las palpitaciones son frecuentes, generalmente taquicardia sinusal, ¿no? Como lo hemos visto, el 60% presentan taquicardia sinusal, ¿no? Y el 80% de las gestantes vienen a consulta por palpitaciones. Documentar las arritmias, tenemos que saber de qué tipo de arritmia nos estamos enfrentando, ¿no? Y correlacionar hallazgos con los síntomas es imperativo antes de iniciar cualquier terapia. La incidencia de TPCB, de taquicardia supraventricular, se incrementa durante el embarazo, mientras que la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular son poco frecuentes. Las mujeres con arritmias previamente diagnosticadas frecuentemente experimentan empeoramiento en el embarazo. Las mujeres con síndrome de Cute largo experimentan más eventos cardíacos en el posparto, ¿no?
por lo que la terapia con betabloqueo es más importante en este periodo. Las mujeres con cardiopatía estructural están en mayor riesgo de arritmias, como lo hemos mencionado, ¿no? Las arritmias serias o graves que amenazan la vida de la madre recién nacido durante el embarazo son raras y si se presentan pues deben ser tratadas, ¿no? Deben ser aconsejadas de las ventajas de tratamiento con ablación, ¿no? Por catéter o implantación de un dispositivo como DAI, que es un cardiodefibrilador antes del próximo del embarazo, ¿no? El tratamiento agudo de las arritmias para las mujeres embarazadas es muy parecida al de las pacientes no embarazadas. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor José Alvarado Rodríguez, por toda la información que nos ha brindado. Tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan con respecto a las arritmias al término del embarazo, ¿pueden ser reversibles? Y nos preguntan también sobre el monitoreo posterior al término de la gestación. Como hemos comentado, ¿no? Si la paciente no tiene cardiopatía estructural, si no tiene cardiopatía estructural, entonces el 60% de arritmias son benignas, como taquicardia sinusal, bradicardia sinusal o arritmia sinusal, pero más frecuente taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es generalmente secundario a algo que no es cardíaco, ¿no? Como por ejemplo que la paciente venga con un RPM, que esté infectada, que esté con un excesivo estrés, todas esas cosas. O sea, si yo combato que sea una paciente hipertiroidea, entonces si yo controlo la causa, la arritmia la vamos a compensar, ¿no? ¿Y la segunda pregunta cuál era? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. La segunda es sobre el monitoreo posterior al término de la gestación. Claro, eso va a depender también, obviamente, del tipo de arritmia que tenga, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que es una arritmia benigna, las arritmias benignas y si la paciente no tiene cardiopatía estructural, no requieren tratamiento, solamente tratar la causa. Pero hay algunas arritmias, como hemos estado viendo, ¿no? Como por ejemplo el QT largo, ¿no? Que puede condicionar arritmias ventriculares, riesgo de muerte súbita, o pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. En estos pacientes lo ideal sí pues es que vayan con beta bloqueadores, ¿no? Como metoprolol, por ejemplo, ¿no? Durante el embarazo, generalmente o idealmente a partir del segundo trimestre, ¿no? Y en el posparto también, según la literatura, puede usarse hasta 9 meses después del parto. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Nos preguntan también, desde el primer nivel de atención, ¿cuáles son los signos o síntomas más frecuentes que podemos encontrar durante la evaluación a la gestante? La presencia, se hicieron varios estudios, ¿no? Hay algunas pacientes, como lo presenté en mi primera diapositiva, que pueden tener palpitaciones o no, ¿no? De todas maneras, si es que así la paciente no tenga palpitaciones, el 50% de las pacientes pueden tener algún tipo de arritmia, ¿no? Entonces, lo ideal primero pues, es tomar un electrocardiograma, ¿no? Si yo en el electrocardiograma tengo que tener un conocimiento más o menos básico de un electrocardiograma, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo un crecimiento auricular izquierdo, por ejemplo, ¿no? En el electrocardiograma, entonces yo puedo estar pensando de que la paciente puede tener una estenosis mitral. Y si tiene una estenosis mitral, probablemente la paciente pueda hacerme fibrilación auricular en etapas más avanzadas del embarazo, ¿no? Un electrocardiograma también es importante porque si bien es cierto que no es muy frecuente, yo puedo ver un electrocardiograma si la paciente tiene una fibrilación auricular, ¿no? Que conforme va avanzando el embarazo me puede conllevar a aumento de frecuencia cardíaca y si no controlo la frecuencia cardíaca pues puede llevarme a un edema agudo de pulmón con las condiciones y con las consecuencias que eso me puede implicar, ¿no? Lo ideal es, en arritmias es controlar la frecuencia, ¿no? Gracias, doctor. Nos preguntan si obligatoriamente se debe evaluar los ruidos cardíacos durante los controles prenatales. Claro, es importante evaluar, sobre todo en una diapositiva también lo mencioné, ¿no? Si la paciente tiene historias familiares, por ejemplo, de muerte súbita, ¿no? Hay una enfermedad que es la cardiopatía hipertrófica, que eso yo lo puedo ver en el electro también, ¿no? Que vemos si el corazón está muy grueso o alteraciones como el QT largo, ¿no? Que puede condicionar pues, a la presencia de arritmias ventriculares que pueden llevar a muerte súbita, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también cuáles serían los factores predictores de recurrencia. Bueno, por ejemplo, siempre una gestante hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo alteraciones tiroideas, ¿no? Si tiene un problema tiroideo, si tiene el hipertiroidismo me puede condicionar, si es que la paciente no está bien controlada, me puede condicionar a taquicardia, ¿no? Si la paciente tiene diabetes gestacional de igual manera, ¿no? Y sobre todo, pues al ser una proporción tan alta, la presencia de arritmias benignas, tratar más que todo la causa, ¿no? Y puede tener una paciente con una infección por un RPM prolongado o una infección urinaria, y esta paciente me puede hacer una taquicardia sinusal, ¿no? Excepcionalmente también me podría hacer una taquicardia supraventricular, ¿no? Muchas gracias, doctor José Alvarado Rodríguez, especialista en cardiología del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Doctor, ¿tendría algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Yo agradecerles por su atención, por tomarse un tiempo de escuchar esta disertación. Como comenté inicialmente, las arritmias en el embarazo son bastante frecuentes, ¿no? Se ha reportado más del 50% de gestantes que presentan arritmias, ¿no? En algunas literaturas hasta el 80% en hospitales generales de las gestantes vienen por taquicardias, ¿no? Lo ideal es, pues, evidenciar con un electrocardiograma el tipo de taquicardia, ¿no? Determinar qué tipo de taquicardia tiene la gestante y de acuerdo a eso, ver el tratamiento que se puede dar. Aparte, también tenemos, toda paciente con taquicardia, también tenemos que, así sea sinusal, tenemos que descartar causas secundarias, ¿no? Tenemos que pedir un hemograma, la paciente puede estar infectada, tenemos que pedir hormonas tiroideas, puede tener hipertiroidismo, hay que ver electrolitos, sobre todo el potasio, puede haber alteraciones tanto como hipocalemia como hipercalemia que me puede condicionar a las arritmias, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctor José Alvarado Rodríguez, por brindarnos sobre ese tiempo de compartir esta importante información que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Muchas gracias. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Gracias a ustedes por la invitación y ha sido mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos también al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé por la articulación y permitir el desarrollo de esta importante telecapacitación. Agradecemos también a los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta información. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.